Esperen. Melody. Ya vi un poco de esto, ¿sí? Pero como seguramente lo voy a subir a YouTube porque la candidatura de España la sigo un poco más de cerca que todas las demás, he de decir que lo poco que escuché, sí creo que me hubiera gustado un poquito más más presencia de los coros, ya que tenía coros. Pero más allá de eso, es espectacular en todas sus formas, Melody. No hay mucho más para decir. No varía mucho. Lo que varía es el instrumental, pero su voz sigue siendo impecable, no importa lo que haga. Así que, qué sé yo. Vamos a escuchar la versión sinfónica de esa diva. Me parece una maravilla que tengan que Radio Televisión Española tenga su propia orquesta. O sea, eso me parece una locura, la verdad. Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera. ¿Ven lo que les decía sobre que por más que ella adapte su versión a algo más suave al principio y vaya aumentando en volumen a lo largo de la canción, no se pierde esa potencia que tiene Melody, porque confundimos mucho potencia con volumen. El volumen es hacer esto. Y la potencia es, en esta parte, por ejemplo, de Rumbera, Rumbera. Sigue siendo potente, tiene una intención muy fuerte, pero al mismo tiempo está baja de volumen. Sí, son dos cosas distintas. Hay que empezar a discernir términos. Potencia, una cosa, volumen, otra cosa. Lo que acá cambia es el volumen, más no la potencia. Para mí era tan normal y descubrí a una suprema del teatro despreciando a los demás del camerino. ¿Ven? Uy, el coro ese, pero. Y la intención sigue siendo la misma. Camerino. Como muy contenida, lo cual hace que sea más interesante cuando llega el momento de explotar de la canción. Pero encima le suman estos coros que son una locura. Del camerino, pero la supuesta diva por el eco de una vida que no le pertenecía se embrujó. Ok, les cuento esto. Ay, Dios mío. Les voy a contar esto porque he aprendido que mi público tiene poder. Y me gusta utilizar a veces el poder de mi público para hacer que pasen cosas. Sí, básicamente. Em, Resulta que una de las que me escribió después de mi video de Melody, el primer video que hice de Melody, cuando reaccioné al revamp, fue María Zaguirre, a la cual le mando un beso gigante. Me escribió por WhatsApp para decirme que me agradecía mucho mi crítica hacia el revamp, que había estado en la transmisión en vivo y que lo había disfrutado mucho el directo. Y yo le dije, gracias María, la verdad, la mejor con María Zaguirre. Y hace unos días atrás le mandé un mensaje preguntándole si podíamos tener a Melody en Europop, ¿verdad? Porque creo que, teniendo en cuenta la cobertura que principalmente yo le estoy haciendo a la candidatura de España, me parece que estaría bueno poder tener a Melody en Europop. Ok, bueno. Me dijo que sí. Me dijo que sí. Pero está tardando, o sea, me derivó a otra persona que tiene que encargarse de conseguirme a Melody para Europop. Pero esto está tardando más de lo usual. Sí, está tardando un poquito más. Como que ya me están empezando a dar largas. Again, básicamente. Entonces, estaría bueno, digo yo, de pronto me parece, ya que están ustedes acá, y esto lo van a ver en diferido también, que en las publicaciones de Radio Televisión Española donde sale Melody y su candidatura, pongan queremos ver a Melody en Europop, pero así de manera masiva, a lo loco. ¿Por qué? Porque ustedes tienen mucho poder, esa es la realidad, y yo los tengo a ustedes, que tienen mucho poder. Entonces, ¿qué hago? Usufructo a mi poder. Y los invito a que si quieren ver a Melody en Europop, van a donde sea, que ya saben ustedes a dónde tienen que ir,
y ponen, queremos ver a Melody en Europop. Y listo. Y se soluciona más fácil que tanta larga, tanta vuelta, que a mí muchas las vueltas no me gustan. Una diva sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para brillar. Su voz le hace grande. ¿Qué más da? Yo te digo una cosa. Yo creo que va a pasar algo parecido. Es que no quiero traer a Chanel de vuelta porque quiero realmente en algún punto soltarle el brazo a Chanel. De verdad, se lo estamos lastimando mucho el brazo a Chanel ya a esta altura. Pero creo que va a haber un efecto Chanel este año con Melody. Sí, creo que se la está subestimando mucho. También. O sea, señora, suélteme el brazo. Creo que se la está subestimando mucho. Sí, creo que va a dejar mandíbulas caídas después de su presentación en la primera semifinal. También. O sea, realmente, lo considero así. Y lo digo de manera completamente sincera. Si yo no lo considerara de esa manera, por ejemplo, el año pasado, porque hay gente que me critica porque sigo mucho la candidatura de España, pero el año pasado, con Nebulosa, yo les dije muchas veces que estaba segura que no iba a ganar, que probablemente no le iba a ir bien, sin embargo, iba mucho con la canción y la iba a bancar hasta el final, no importa qué lugar quedara. En este caso, si bien le tengo mucha simpatía a España, los quiero mucho, y obviamente que voy a apoyar al país hispanoparlante de la competencia, porque tengo una relación ya con esta gente que está viéndome y en general, también creo sinceramente que va a dejar mandíbulas caídas. Lo creo, no sé, llamémosle intuición de persona que sabe de canto. Llamémosle intuición de persona que ve a alguien en el escenario y se da cuenta que tiene una presencia de la zamputa, o lo que quieran. Pero lo creo genuinamente. Sí. Que, a ver, no puedo asegurarles que va a ganar o no va a ganar porque no soy yo la que decide, pero sí que va a quedar en una posición que va a dejar a todo el mundo con la boca abierta. Eso sí que creo. Si ella es libre cantando como un pez en el mar, una diva es valiente, poderosa, su vida es un jardín lleno de espinas y rosas, resurge bailando con más fuerza que un huracán. Pero ¿saben por qué lo creo? A medida que voy viendo el video también, porque no lo había visto completo, solo vi la versión que vimos en Europop. Ella tiene algo que es como, no sé, hay una determinación que se puede ver en algunos artistas, tipo, acá estoy, sé lo que hago y sé a lo que voy, que se puede ver en Melody. ¿Me entendés? Yo no sé si es la pisada escénica, su determinación o lo que quieran llamarle, pero se ve que tiene lo que hay que tener. ¿Qué es lo que hay que tener? Nada, experiencia, siento yo, como mucha pisada escénica, mucha seguridad en el producto que está llevando. Eso. Lo mismo que tenía Chanel, efectivamente. A diferencia de Chanel, que era mucho menos conocida en el ambiente mainstream y por eso fue bastante más bastardeada. Sin embargo, Melody también está recibiendo bastante hate. Mucho menos que Chanel, creo yo, ¿eh? Mucho menos. Es la madre que madruga, es la artista sin cartel, con dinero. Cartel. Me hubiera gustado, y acá sí lo tengo que decir, es que no está, porque ya lo escuché, a menos que esté un poquito más adelante, que el coro le hubiera hecho cuando ella hace esto de una diva sencilla como un simple amor. Diva, diva, diva. ¿Me entendés? Pero bueno, no pasa nada, es una cuestión completamente personal. Pero sin fortuna, ellas son divas también. No es la fama tu grandeza, la igualdad es mi bandera y la música es mi única ilusión. Una diva sencilla como un simple mortal, una diva no pisa a nadie para brillar, su voz le hace grande. ¿Qué más da si ella es libre cantando como un pez en el mar? Una diva es valiente. Hay ahí unos sonidos de viento
que la acompañan durante esta parte, que me hace acordar mucho a esta marcha que hablábamos el otro día, la que está en el Tiny Desk de C. Tangana, la de que canta Joselito, ¿cómo se llama? Campanera. Hay como un leve dejo ahí que me remite mucho a eso. Que son los sonidos de viento de la instrumentación, ¿eh? Si ella es libre cantando Esto. como un pez en el ¡Tarán! mar, una diva es valiente, poderosa, su vida es un jardín lleno de espinas y rosas. Como estos trum, trum, que son muy propios de este tipo de música más orquestal española, pero que puedo en este momento asociar con, sí, copla, pero que lo puedo asociar, claro, en este momento específicamente con campanera porque lo tengo muy fresco, ¿me entendés? Resurge bailando con más fuerza que un huracán. Ya verán. Hacen el diva, están muy tímidos, ese coro está muy tímido. Más fuerte, señores, por favor, que se escuche. Muy buenos igual, ¿eh? Pero me hubiera gustado que acá hubiera habido un poquito más de grosor de coro, pero bueno, nada, problema mío. Somos divas tú y yo. ¿Te imaginan eso? Cierren los ojos por un momento e imagínense este sostenido en el escenario de Basilea, así. No es a capela, ya lo sé, pero medio a capela porque está muy por encima de todo lo demás. Y inmediatamente después de esto en la canción viene ese coro que sí que es a capela, en donde hace el que ahora en el revamp tiene, que es como cuando ella se para y hace una diva es valiente, poderosa. ¡Uy, amigo! Si ella es libre cantando como un pez en el mar, una diva es valiente, poderosa, su vida es un jardín lleno de espinas y rosas. Resurge bailando con más fuerza que un huracán. Ya verán, esa diva soy yo. Cuando alguien acá sabe lo que hace, acá en Argentina tenemos un dicho para alguien que la tiene muy clara, que sabe mucho lo que hace, y es que tiene la vaca atada, como que está muy seguro de lo que hace. Bueno, Melody tiene la vaca atada, amigo. Tiene la vaca atada, así te lo digo. Una maravilla, la verdad. Yo estoy con muchas ganas, ya estoy escuchando la playlist de Eurovisión y todo, ya estoy como palpitando ya en la subida al avión y todo, así que nada, estamos con muchas, muchas ganas de vivir el festival este año. De verdad. Yo creo que a Melody le va a ir, yo creo que a Melody le va a ir muchísimo mejor de lo que todo el mundo para sus adentros o para sus afueras piensa. Muchísimo mejor. Y eso está bien. Porque uno se puede equivocar. O no. Yo espero no equivocarme esta vez.